cómo ser verdaderamente felices. Esta vez vamos con otro consejo más, siempre basados en Mateo capítulo 5. Ya vamos al consejo de Mateo capítulo 5, versículo 5. El consejo es: sé equilibrado. Dice el versículo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es ser manso, ¿no? Generalmente se refiere a algunas mascotas domésticas. Decimos, el perro o es malgeniado, o es bravo, o agresivo, o es manso, refiriéndose a que no hace nada, no ladra. Pero manso no se refiere a eso. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es tener mansedumbre? Es tener una gran capacidad y saber dosificarla. Y el ejemplo, para mí, claro, es el ejemplo de un caballo pura sangre de competencia. Un caballo pura sangre de competencia es un animal fuerte, veloz, pero se sube el jinete y le dice a dónde ir. El animal tiene una gran capacidad, mucho más fuerza que el jinete, pero está bajo control. Eso es ser manso. Y la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que fue el ejemplo de mansedumbre, es decir, de equilibrio en la vida. Y ese hombre fue Moisés. Si no conoces la historia de Moisés, la puedes revisar en la Biblia. Yo te la cuento en segundos. Moisés fue un hombre cuyo pueblo estaba destinado a vivir para siempre de esclavos. Y en el momento en que él nace, se dictó una ley para que todos los varones nacidos sean asesinados. La mamá de Moisés, en un arranque de audacia, le salva la vida. Y por estas cosas que Dios tiene, Moisés llega a los brazos de la hija de Faraón, que era el gobernante de Egipto. Y la hija le da, por supuesto, toda la protección y goza de todos los beneficios de crecer en la corte del faraón. Los lujos, la buena educación, la buena posición, etc. Moisés en el palacio de faraón tuvo de todo menos equilibrio. Cuando de pronto, en un arrebato que evidenció su falta de equilibrio, comete un crimen, se dio cuenta que debía huir. Y al huir, por falta de equilibrio, llegó a vivir en una nación extranjera como un pastor de ovejas, totalmente diferente a lo que él fue criado, ¿no? Como un príncipe en Egipto. Y siendo pastor de ovejas, también era un hombre desequilibrado, sin cosas claras, sin brújula, sin saber qué hacer, conformado a lo que le dio la vida. Es ahí donde Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, entonces Moisés encontró su dirección y encontró el equilibrio. Es importante ser equilibrados. La clave del equilibrio es la disciplina. No podemos ser equilibrados si no tenemos disciplina. Como te dije, la mansedumbre es una gran capacidad, una gran energía, pero bajo control, dosificada. Y para controlar tu energía, tu capacidad, necesitas disciplina. Para tener equilibrio, entonces, necesito tener, en primer lugar, una mente disciplinada. Acompáñame a ver un consejo de la Biblia sobre tener mente disciplinada. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, un solo versículo, mira, muy interesante, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira, el mandamiento es que debemos pensar en las cosas que se mencionan en el versículo. Te lo resumo así: pensar en lo que es correcto, pensar de manera correcta. Si yo quiero tener equilibrio, yo tengo que obligar a mi mente, disciplinar a mi mente a pensar de manera correcta. Nadie llega a tener una mente disciplinada de casualidad. Uno fuerza su mente a la disciplina. Para tener equilibrio también necesito tener emociones disciplinadas. La Biblia dice en el libro de Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para poder tener equilibrio, yo debo tener mis emociones bajo control. Con las emociones solamente te quedan dos cosas: o las controlas o te controlan. Hoy en día, mucha gente llena consultorios de psicólogos o busca terapias a diferentes consejeros y grupos, buscando solamente una cosa, buscando quién les enseña a administrar sus emociones y le dé solución a eso.
Claro, la ayuda es importante, pero los consejos, las palabras no van a transformar ni solucionar el problema de control de emociones de la persona. Solamente se va a solucionar cuando la persona toma bajo control, a su cargo, sus propias emociones. Para ser equilibrado tú tienes que controlar lo que sientes. Todos nosotros podemos sentir de pronto cólera, ira, podemos sentir miedo, pero hay una diferencia entre sentir algo y tener algo. El tener es una decisión. Yo puedo sentir mucha cólera por algo, puedo sentir mucha ira por algo, pero yo puedo evitar tener ira, porque tener ira es que ya lo apropié, ya me lo metí al bolsillo, lo metí en mi mochila y caminé con eso para siempre. Eso es administrar las emociones. Y tercer consejo es tener acciones disciplinadas. Acompáñame un versículo, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Todo lo que hacemos tiene que ser decentemente y con orden. Esto es disciplina. Hay personas que se vuelven locas. Personalmente a mí me gusta mucho el fútbol, deporte de multitudes, ¿no? En algunos le dicen soccer. Y yo veo con sorpresa cómo algunos jugadores en juegos importantes, partidos importantísimos, meten un gol y corren a celebrar y se quitan el polo, sabiendo que el reglamento de fútbol dice que todo jugador que se saque el polo va a tener una tarjeta amarilla, va a ser sancionado. Y algunos, teniendo ya tarjeta amarilla, igualito, se vuelven locos y toman una acción no disciplinada, no controlada, no pensada, y se sacan el polo, solamente controlado por sus emociones, y muchos de ellos son expulsados y dejan a su equipo en desventaja. ¿Por qué pasa eso? Porque no tomamos acciones disciplinadas. Te voy a decir algo: la acción separa a los ganadores de los perdedores. Muchos de nosotros podemos llegar a convencernos de que si comenzamos a hacer ejercicios todos los días, disciplinadamente, nuestra salud va a mejorar. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿O cuántos de nosotros sostenemos esta acción en el tiempo? Porque una acción disciplinada es una acción que se sostiene en el tiempo. Lamentablemente, muchos de nosotros no tomamos acción, nos quedamos en la teoría nada más. Para concluir, yo quisiera contarte una historia que nos deja el relato de la historia universal. En el siglo XIV, en lo que ahora es Bélgica, vivió un rey llamado Reinald III. ¿Qué pasó con Reinald III? Bueno, su reinado duró muy poco. A la muerte de su padre, él como hijo mayor ascendió al trono. Pero su hermano menor inmediatamente urdió un plan, un complot con gente importante, algunos soldados, y lo tomó prisionero y lo metió en un cuarto. Reinald tenía una característica: Reinald era un hombre de buen comer y de buen peso, por supuesto, grande, fornido, fuerte. Y su hermano le dijo: Reinald, si tú sales de este cuarto, yo te devuelvo el trono. Ahora uno diría que es sencillo. Te voy a explicar. Lo metió en un cuarto donde no había puerta. Era una prisión. Pero la puerta era angosta y Reinald era gordo. Entonces lo metió por allí, cerró más la puerta para que pudiese salir solamente una persona delgada. ¿Y qué hizo el hermano menor? Le mandó durante algunos meses comida de los mejores manjares, las cosas más engordantes, se las puso a su hermano Reinald, y Reinald murió obeso en una prisión sin puerta. Jamás salió. No tuvo el trono ni la libertad. ¿Por qué murió Reinald? No murió por gordo, murió por indisciplinado. Si tú quieres ser verdaderamente feliz, tienes que tener equilibrio en la vida. Tienes que pensar de manera equilibrada, de manera disciplinada. Tienes que tener tus emociones disciplinadas, bajo control, y tienes que tomar acciones disciplinadas. ¿Cómo ser verdaderamente felices? Sé equilibrado.